Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo el mercado. Y esta vez no tengo noticias porque la noticia en realidad es la caída que está teniendo el Bitcoin. Pero bueno, para nosotros era lo que estábamos esperando. De momento continúa en ese camino hacia la zona, más o menos supongo yo que de 48.000, 50.000. Ya hemos tocado casi 50.000 en este movimiento. El mínimo ha sido 50.500. Hemos rebotado ahora mismo hasta casi 52.000, pero la cosa pinta pues a caída, ¿no? Continúa con ese movimiento. La banderita que decíamos pues ya está más que confirmada. Y ahora pues justo ha rebotado en los mínimos que hicimos el día 25 de marzo. Y si pierde esos mínimos, pues todavía tendremos alguna caída adicional hacia esa zona, 48.000 quizás, incluso podría ser un poquito más abajo, para en esa zona ya empezar a pensar en algún suelo, ¿no? Ya se está empezando a ver análisis que están empezando a comparar la situación con el 2018 o finales del 2017. Yo ya he comentado muchas veces que no creo que ocurra una caída semejante y también hemos comentado cuando estábamos en el máximo, cuando estábamos en los 60.000, 61.000, 62.000, 63.000, que estábamos en una zona de rango y que la parte baja del rango eran más o menos los 48.000, 50.000 y que cuando llegásemos a la parte baja del rango la gente iba a empezar a hablar de caídas ya a sitios más bajos, de caídas muy fuertes, de fin de ciclo. Y es lo que estamos viendo otra vez. O sea, cuando estábamos arriba estábamos súper alcistas, todo el mundo decía 80.000, vamos a 80.000. Y ahora todo el mundo ya dice que vamos a perder los 50.000, que vamos a ir a 42.000, que vamos a ir a 30.000, 25.000 incluso ya me han preguntado. A ver, las cosas ni son tan to the moon cuando estábamos en 63.000, ni son ahora a desplomarse porque estamos en esta zona. Estamos en una fase lateral. Había dado muchas señales de que eso iba a ocurrir en las últimas semanas, incluso meses, ya se había frenado. Desde que hizo este máximo que hizo el día 13 de marzo, que no fue capaz de superar por mucho el máximo anterior, y al de 2 días ya estaba claramente por debajo y tuvo esta corrección, ya estaba mostrando debilidad. Y esta última subida pues también mostró otra vez debilidad porque llegó a superar los máximos y empezó a caer. Había gente que decía que no, que esto no era debilidad. Bueno, pues ya se ha visto que sí. Ya se ha visto que sí, ha roto soportes, ha roto líneas de tendencia y ahora mismo ni siquiera tenemos una tendencia fiable en la que confiar porque no hay ninguna ahora mismo, están todas rotas y lo único que tenemos que hacer es reconstruir ese gráfico para continuar con el movimiento alcista. Esta reconstrucción va a tirar tiempo, más de lo que yo me pensaba seguramente. Yo me pensaba que este movimiento lateral iba a durar hasta mediados del próximo mes, decíamos hasta el día 15 más o menos de mayo, pero me da la sensación de que va a ser más, de que la caída todavía no ha terminado, que los rebotes no van a ir muy lejos en un primer momento, que tendremos una buena temporada pues en zona pues, de soportes, en esta zona de aquí, que puede ser 48.000, 47.000, incluso 45.000, no lo descarto. Tendremos rebotes entre esta zona, 45, 52, 54. Estaremos mucho tiempo en esa zona. Habrá amagos de subir, pero no saldremos a por los máximos seguramente hasta final de verano o incluso después. O sea que la situación no es que vaya a ser especialmente buena en estos meses. Ya hemos dicho que vamos a ir a temporada un poco más oscura. No tan fácil como lo hemos tenido estos 4 primeros meses del año, en que todo, bueno, 3 meses del año, porque ya desde hace unos días la cosa no está muy bien. Hay algunas altcoins que todavía están subiendo, pero son las que menos. La mayoría ya están bajando bastante. Y la cosa no pinta nada bien en realidad, ¿no? Bien, noticias ya os digo que no he sacado ninguna porque la noticia es esta caída que estamos teniendo. Mañana, como ya sabéis, no voy a hacer el vídeo por la mañana. Haré uno un poquito más tarde de lo habitual, pero de mercados tradicionales, en el que sí que comentaré el Bitcoin, sí que lo comentaré, o sea que podéis ver ese vídeo de mercados tradicionales, que es otro canal, tenéis ahí el link del otro canal, si no también os dejaré aquí arriba en este mismo vídeo, o al final del vídeo mejor, os dejaré un vídeo del otro canal para que el que no sepa cómo ir vaya a través de ese vídeo, y mañana tendréis ahí el informe del Bitcoin, ¿no?
Las altcoins no haré un repaso, haré pues el repaso que hago en ese otro canal de los mercados tradicionales, de los índices, etcétera, y el Bitcoin incluido, ¿no? Para que esté ahí. Hablando de los mercados, también los mercados se han ido para abajo hoy. Fijaros qué caída hemos tenido a la tarde en las bolsas americanas, perdiendo todo lo que habían recuperado ayer. Y seguimos ahí en esta zona de techos con muchas posibilidades de entrar en una corrección fuerte. Es decir, las bolsas prácticamente ni han caído todavía. Y fijaros cómo está el Bitcoin. Por eso no descarto niveles de 48.000, incluso un poquito más abajo de 48.000. Seguimos esperando. Nosotros estamos tranquilos. Como si, vamos, a nosotros este movimiento nos pilla como si estuviésemos sentados en una hamaca tomando el sol. Eso es por haber hecho las cosas como se tienen que hacer. Es decir, saliéndote en la euforia. Si te sales en la euforia cuando el mercado está así, pues no tienes ningún problema y lo ves desde fuera de una manera muy tranquila y sosegada, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, os recuerdo también que tenéis ahí un link de referido de Binance para el que es nuevo y quiera abrirse una cuenta con un 20% de descuento en comisiones de compra-venta. Es decir, cada vez que hagáis una compra o una venta para hacer operaciones dentro de Binance os descuenta en comisiones. Y vamos un poquito con el resto de monedas, ¿no? Vamos a entrar aquí en TradingView. El próximo, algún día voy a hacer un análisis, voy a intentar hacer algún análisis desde Atani también. Que por cierto, una persona me ha dicho que lo ha utilizado ya para sacar la información de la renta y que le ha ido muy bien, que todo perfecto. Así que bueno, os animo a que lo probéis, tenéis también ahí el enlace. Y nada, vamos un poco con las altcoins, que han estado más o menos algunas bien, pero no ha sido tampoco el mejor día para las altcoins. Bueno, vamos a analizar primero OneInch, como siempre. Se ha chocado en los 9.686. Bueno, en realidad no ha llegado por $20 a ese nivel, pero prácticamente, bueno, 20 céntimos de Satoshi. Pero casi casi y ahí ha retrocedido. Ha tenido un muy buen día a AVE, pero al final, como veis, con esa caída del Bitcoin se ha ido un poco para atrás. 7% aún así de subida. Si rebotase el Bitcoin, pues también AVE subiría de nuevo. Cardano ha intentado ir a por los 2340, de momento no ha podido, tiene alguna actualización pronto, así que podría animarse si el mercado se lo permite. Algorand se mantiene también en positivo, aunque no mucho. Peligra el 2188 estando como está el mercado. Seguimos, vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, ya veis ahí caídas fuertes. ARDR un 11%, ARC un 7%, ARPA un 7%, AirSwap un 7%, que había subido mucho ayer y de repente pues ya veis, cerró mal y encima hoy pierde el 720 y continúa bajando. Están subiendo las de fútbol, si os habéis fijado, los tokens de fútbol. Atlético Madrid un 18%, hemos visto la Juventus, Paris Saint-Germain. Resulta que los días que baja mucho Bitcoin, bueno, algunos de los días que baja mucho Bitcoin, hemos observado que esos tokens precisamente se están comportando mejor. Los tokens de fútbol. No sé si tiene algún tipo de correlación inversa o no sé, la gente parece que se va a esos tokens cuando el mercado está peor. Atom lo tenemos también con un 2% de subidas, intentando romper los 3.744, aunque está por debajo. No parece ser el momento más propicio de que vaya para arriba. Audio también comportándose positivo, aunque ha estado subiendo mucho más. Sigue más o menos en esa tendencia bajista, solo que hoy ha intentado esa recuperación. AXS continúa subiendo a pesar del movimiento del Bitcoin. Es bastante extraño, ¿no? Parece que no se ha contagiado mucho de ese descenso. Van también subiendo. Creo que puede ser el último coletazo de Van. Ya lleva varios días subiendo y lo normal desde ahí es que vuelva a bajar hacia la zona de 25.047. Basic Attention Token continúa cayendo, acercándose a esos 1940 que tiene como soporte. BIM se aguanta por encima de la línea de tendencia a duras penas. Ha intentado en algunos momentos perderla, pero todavía se aguanta ahí. Bell sube, esto sí es sorprendente, porque a la mañana estaba ahí en el soporte y daba la impresión de que iba a caer. Yo pienso que va a caer, pero de momento está aguantando en esa zona por encima de los 7.337.
Binance retrocede un poco, tampoco es que se inmute demasiado, aunque lleva 2 días ya retrocediendo un poco. Bueno, ¿qué más por aquí? BTC-ST todavía no pierde el soporte, está todos estos días apoyándose en esa zona de los 11.320. De momento no se decide ni a rebotar para subir, ni a perder el soporte y caer a niveles inferiores. Está bastante parada en esos niveles. Bueno, CHR fuertes caídas, 7% abajo. Ha perdido ese soporte y sigue descendiendo. Chiliz también un 6% de retroceso, a punto de perder los 905, está muy cerquita. Compound, buena subida, un 14%, pues como a AVE, ¿no? Está comportándose bien. Las veíamos estos días que tenían bastante fuerza y lo único que no suben más porque está el Bitcoin así, si no estarían subiendo más estas monedas, tanto Compound como AVE, como posiblemente Maker, que no sé muy bien cómo estará, pero estaba estos días también muy fuerte. Coti pues sigue bajando, ha perdido otra vez los 594. No sé si la línea de tendencia hará que el precio rebote o simplemente hará de soporte e irá bajando el precio apoyándose en esa línea. Es lo que puede ocurrir. CTSI también bajando, a punto de perder esa línea. Ya lo ha hecho, se ha acercado varias veces a esa línea, nunca la ha perdido. Y bueno, a ver si esta ya es la definitiva o nos está tomando el pelo una vez más, ¿no? Dash también con pinta de ir hacia abajo, hacia los 4.830. Seguimos. Digibyte un 10% abajo. Había subido mucho y bueno, es lo que decimos, no hay que seguir los precios porque te puede pasar esto en cualquier momento. Día también retrocediendo, posibilidad de ir hacia los 566 de nuevo. DOT rebotando en los 60.533. Parece que ese nivel será difícil que lo pierda, pero tampoco descarto que vuelva a ir hacia él. Es decir, aunque esté subiendo hoy, es posible que vuelva a los 60.533, aunque ese nivel sea bastante importante y no parezca que lo vaya a perder. Elrond para abajo. Está en un poco en terreno de nadie. La línea de tendencia morada esa que tenía está perdida. No recupera tampoco los máximos relativos anteriores. La sensación es de que irá para abajo. La sensación que me da el gráfico, por técnico. Cuando yo digo sensación, no es algo que yo me invente. Es el gráfico el que da esa sensación. Es el análisis técnico, No es que sea un sexto sentido ni nada por el estilo, ELF está rompiendo la línea de tendencia y parece que se va hacia los 607. ENJ pues sigue en ese descenso hacia los 3.791. Hasta que no pierda ese nivel no veremos el potencial bajista. EOS ya ha perdido los 1.178. Parece que va a empezar a corregir con fuerza. Ethereum se mantiene subiendo por encima de los niveles anteriores de los 0,04498. Como resistencia tiene la parte alta del canal que hablábamos a la mañana, que puede ser la zona de los 0,051 más o menos, 0,0051. Fed sigue con el descenso. Bueno, ahí ya veis que los descensos son generalizados. Aquí tenemos también un montón de monedas bajando. Muchas están con una tendencia bajista bastante pronunciada ya. Otras, pues no tanto, pero la mayoría en general moviéndose a la baja. GRT también, pues está aguantando un poco por encima de los 2.610, pero en cualquier momento se gira y pierde ese nivel también. Bueno, Hashgraph cayendo también un 5% por debajo del soporte ya, claramente. Ese cierre tiene mala pinta y tiene pinta de llevarse el gráfico por delante. ICX también empezando a retroceder. Vemos, como siempre, como hemos comentado, posibilidades de ir a la zona de 3.151. Lo que pasa que le lleva tiempo, evidentemente. Cuando hablamos aquí de objetivos no hablamos de un día para otro, IOTA también con descensos. Si se acercase a esa línea morada sería una buena compra. Iris, un 8% de caída. Después de haber perdido los 340, tiene bastante potencial de caída. Ya ha consumido quizás pues una buena parte del potencial de caída, pero todavía podría llegar hacia la zona de 210.
JST a punto de formar ese doble techo. Si confirma ese cierre por debajo de ese nivel, hombre, sería necesario que cerrase un poquito más por debajo porque por 3 puntos no se puede decir que lo haya roto, pero si cierra claramente por debajo de ese nivel sería un doble techo y posibilidades de caer bastante. Cava por debajo de los 9.000 y seguramente que en los próximos días se irá hacia la zona de los 8.033, incluso podría bajar más, aunque esa zona es un soporte en teoría fuerte, pero el mercado no está fuerte, entonces igual no aguanta tampoco el soporte. Kyber Network también descendiendo hacia el soporte de los 5.229, creo que lo va a perder y va a ir a los 4.485. Link ha intentado subir, como veis, la vela ha tenido una mecha que ha sido superior a todos los precios de los últimos 7 días, pero ahora está cerrando un poco en la parte baja. Quizás, si el mercado se calma, como la moneda se estaba comportando bien hoy, vuelva a ir mañana hacia esa zona de los 75.000. Todo depende de cómo esté mañana el mercado, y cuando me refiero al mercado me refiero al Bitcoin, por sobre todo, ¿no? Litecoin subiendo en algunos momentos, fijaros que ha estado donde decíamos, en los 0,0052. Buena zona yo creo para vender, me da la impresión. Seguimos. Maná, un 2% de retroceso. Se mantendrá ahí arriba seguramente hasta el día 28 o hasta el día 26 o 27, un poco antes del evento. Ya hemos comentado que abren un casino online nuevo. Matic subiendo, moneda que, como hemos comentado, seguramente tiene justificado gran parte de la subida que ha hecho. Maker con subidas también, como decíamos, aunque menos que lo que ha estado subiendo durante el día. Lleva una subida ya tremenda en poco tiempo, entonces es normal que se frene un poco, ¿no? MicroStrategy, gran caída del 8%. Con la caída que está teniendo el Bitcoin hoy, si mañana continúa, puede comprarse seguramente más barata, cerca de los 500, quizás 538, una cosa así. Sería una buena compra de MicroStrategy. Ya era buena compra ahora para ir acumulando, por si no sigue cayendo. Pero si se compra ahora y se compra un poquito más abajo, pues mejor, ¿no? Nano sigue con ese descenso. A la mañana decíamos que puede caer a la zona de 1060. La subida había sido también brutal. Nier bien, en positivo, rompiendo una tendencia bajista, pero claro, estando el resto del mercado como está, no le vemos que vaya mucho más allá. A pesar de que el gráfico tiene buena pinta, no está el mercado como para muchos alardes, ¿no? Alguna se podrá desmarcar, pero va a ser difícil acertar cuál. Neo sigue bajando. Ocean a punto de perder los 2.289. Puede perderlos, puede ir hacia la zona de 1940. OGN, que ayer había rebotado, pues también se va para abajo. La pinta pues es fea de momento. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Bueno, casi todo bajadas, ya veis, la mayoría. Hay alguna que se salva. Paris Saint-Germain, aquí tenemos, hemos visto antes la Juventus también subir bastante. QLC, bueno, cayendo ya hacia la zona de los 133, ha tocado 134, el siguiente nivel serían los 112, sigue ese descenso, fijaros qué caída lleva ya, ¿eh? Si no contamos el pico, para no ser excesivos, ha caído un 41%. Si contamos el pico que alguien compró en esta zona, pues ha caído ya un 50%. QSP, otro 6% abajo, también vaya tendencia bajista que lleva, acercándose a los 129, 119, como hemos dicho estos días. Este es el movimiento bajista. La línea alcista ya la vamos a quitar. Ahí tenemos el movimiento. Qtum también descendiendo hacia la línea de tendencia y haciendo pues una posible figura de hombro, cabeza. Está formando la cabeza y luego tendría que formar el otro hombro, en teoría. En la práctica pues a veces fallan, pero ya veremos. A ver, Rift rebotando fuerte hasta los 68, bien, ahora mismo 67, pero esa resistencia está en 68, un rebote bastante interesante a contracorriente. Ren tampoco baja, lo cual también está muy bien. Ya decíamos que parecía que no tenía demasiada fuerza bajista en este caso. Y se está confirmando, ¿no? Porque a la mañana lo teníamos así y ahora, a pesar de que el Bitcoin baja bastante más que a la mañana, pues se mantiene más o menos parecido.
RLC, en cambio, que se había comportado bien los últimos 2 días, bueno, incluso 3 días, y ayer ya cerró mal y hoy se mete por debajo del 4.754, parece que vuelve a ir hacia los 3.767. Rose también amenazando con perder los 266, si lo perdiese se iría seguramente a 206. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, Sol sigue la subida espectacular que lleva. Le da igual todo lo que haga en el mercado, ya veis. Sigue subiendo. Seguramente pues habrá un buen proyecto por detrás y la gente sigue comprando. Stratis, movimiento bajista claramente. Después de haber intentado un rebote, posiblemente se irá hacia la zona de los 2421. STX se mantiene en positivo a pesar de todo. Si hubiese alguna caída fuerte en esta moneda sería para aprovechar, para comprar, porque está demostrando mucha fortaleza. Theta Fuel, claramente ya sí, esta es la vela que estábamos reclamando para confirmar que esto es un hombro, cabeza y hombro. Con esta vela lo confirma si cierra ahí. Evidentemente si recupera de aquí al cierre pues no, pero yo creo que ya un 10% es suficiente caída como para que no la recupere al cierre. Entonces esto es un hombro, cabeza, hombro y en teoría tiene que caer bastante. Y Theta, que no rompe de momento el soporte, está amenazando con hacerlo. Ha estado por debajo incluso de esos niveles y me parecería raro que si cae mucho Theta Fuel, Theta no caiga. Me parecería raro. Tomo Chain aguanta de momento sobre los 4.000. Yo creo que está haciendo como una banderita para continuar con el descenso, pero me sorprende que esté subiendo de momento. Tron también cayendo. Tron también puede hacer un hombro, cabeza y hombro. Es otra que está haciendo una figura también similar. Todavía es muy pronto para decirlo, pero esto puede ser un hombro. Esto puede ser la cabeza. Y después puede hacer aquí un hombro y completar la figura. ¿Vale? De momento estamos yendo hacia la zona de 200 que confirmaría lo que es la cabeza. Después un pequeño rebote. Y después confirmaría toda la figura. Bueno, TVK, que me la han pedido estos días, pues ya veis, bajista y sigue bajando. No tiene más análisis, ¿vale? Solo la comento porque alguien me la pidió. UMA también me la ha preguntado alguien. UMA tiene buena pinta el gráfico y parecería que va a subir hacia la zona de los 530 quizás. No es mucha subida, tampoco le veo tanto potencial, pero bueno. UNFI cayendo y a punto de perder los 42.000, de momento está por debajo. Uniswap tenía un evento, alguien comentó algo de alguna actualización o lo que sea, por eso está en esa zona, pero para mí sigue estando cara y lo único que tenemos que tener en cuenta esta línea, porque yo creo que en el momento que rompa esa línea será cuando inicie caídas importantes. Mientras se mantenga por encima de esa línea, la cosa seguirá así. BET un 9% de caídas, que yo creo que ya ha tocado su techo. Esta posiblemente pues la figura que haga será un doble techo. Esto sería el primer techo. No sé dónde frenará. Luego habrá una pequeña recuperación dentro de 3 días o 4 que le lleve pues igual otra vez a los 410, 420 y después de ahí caerá y formará el doble techo seguramente. VIP un 10% abajo, que tampoco ha tenido ese último escape, se va para atrás claramente. La vela de ayer ya cerró muy mal, la anterior tampoco era muy bollante y ya hoy confirma ese movimiento descendente. Wabi también acercándose a esos 705, que no sé si va a ser suficiente caída, todavía podría caer más. Esta tiene ya un doble techo confirmado desde hace tiempo. Van con mucha diferencia algunas, como veis. Digamos que el gráfico de BET está aquí, posiblemente entre esta vela del día 1 de abril y esta día del día 2, en el caso de Wabi. Le queda esto y le queda luego el descenso. Eso es lo que estaba diciendo que podía hacer BET. Y sin embargo esta ya está prácticamente abajo. Van muy desfasadas. Unas están todavía aquí y otras ya están muy abajo. No sé cómo luego se van a coordinar todas. O no sé si quizás cuando empiecen a bajar las que ahora mismo están en techos, las que han corregido un 60 o un 70%, pues empiecen a rebotar. Quizás sí, quizás sea así como ocurra, pero están con mucho desfase. Unas empezando y las otras apenas están a punto de tocar los suelos, ¿no?
One Chain también haciendo una figura de vuelta, un hombro, cabeza y hombro posiblemente también. Este sería el hombro, la cabeza, y le quedaría aquí otro hombro para completar la figura. Las líneas de tendencia están rotas, que es lo que tiene que ocurrir antes de formarse la figura por completo. Y bueno, ya veis que está cayendo bastante, ¿no? Walton Chain también ya por debajo de los 317. Esta también tiene formada ya la figura de hombro, cabeza y hombro. Se veía venir y así está siendo, ¿no? En general se veía venir en todo el mercado. Lo extraño es que todavía hay algunas que tengan buen gráfico. Eso es lo extraño en realidad. Las caídas no son extrañas. SEM en los mínimos no termina de recuperar. Stellar 1,54% abajo, sigue movimiento descendente hacia los 780. Monero 1,82% de retroceso, no es mucho, está aguantando bastante bien. Ripple un 4% abajo. En este caso Ripple yo me pensaba que iba a hacer un doble techo, pero no sé, ya lo veo cada vez peor y cada vez con más posibilidades de caer directamente. Había ido pues a niveles totalmente disparatados, ¿no? Bueno, como muchas. Tened en cuenta que, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo disparatado que está el mercado, no sé si lo he comentado en algún vídeo, pero, por ejemplo, la capitalización que ha llegado a tener Dogecoin estaba en algunos momentos por encima de la capitalización del BBVA. El BBVA gana miles de millones al año de beneficios. Dogecoin no gana nada. Lo digo para que os hagáis una idea del desfase que tiene el mercado ahora mismo en algunas altcoins. Otro ejemplo es el de BET. BET está a mitad de capitalización del BBVA. Mitad de capitalización del BBVA. Eso no tiene sentido. Ninguno. Ninguno. Cuando estamos hablando de una empresa que no gana dinero. Y de unos tokens que no representan acciones. Si representasen acciones, podrías decir, no, es que en el futuro igual gana. Bueno, puedes justificar algo. Es que ni siquiera representa nada. No representa nada respecto a los beneficios que pueda tener. Y así, una, otra y otra. Podéis coger cualquier moneda que esté en el top 100, mirar la capitalización que tiene, compararlo con una empresa que gane dinero y os daréis cuenta de la locura que está ocurriendo en el mercado de criptomonedas ahora mismo. Y claro, luego vienen los ajustes como el del 2018, cuando se cometen excesos, pues vienen los defectos luego, ¿no? Vienen los defectos a esos excesos que se han cometido, ¿no? Y ahí es cuando luego el Bitcoin vuelve a recuperar la dominancia, evidentemente. Cílica por encima de los 284 todavía, pero se dirigirá hacia esos niveles. ZRX también pues con posibilidades de caer al 2534, incluso menos. Y bueno, vamos a ir con el sorteo que había dicho que íbamos a hacer esta noche y luego volvemos al Bitcoin para terminar el análisis. Teníamos para sortear esta noche 50 USDT, 50 Tether y 2 kits de Binance, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la página del sorteo donde ya tengo cargados los mensajes. Aquí tenéis los 9.457 comentarios que hay en este vídeo. Este es el vídeo sobre el que vamos a hacer el sorteo. Y vamos a poner premios 3 porque queremos entregar 3 premios. Vamos a ver que nos deje aquí poner 3. Y ya le vamos a dar a elegir ganador. El que salga primero se lleva los 50 USDT y los dos siguientes se llevan el kit de Binance. El kit de Binance, vamos a ver si no tenemos problemas para enviarlo, porque depende a qué país toque, pues puede haber problemas. Si hubiese algún problema, pues ya veríamos a ver qué podíamos hacer, ¿vale? Pero en principio vamos a hacer así. El primero se lleva los 50 USDTs y los dos siguientes vamos a intentar enviarles kit de Binance, que lo tiene que hacer Binance. Eso no lo hago yo, pero me pondré en contacto con ellos para que os lo envíen, ¿vale? Vamos a darle aquí a elegir ganador, a ver quiénes salen. Pues aquí tenemos, ¿vale? Para los 50 Tether, Alba Calderón, que dice: buenos días Miguel, estoy muy contenta de tenerte como profesional. En realidad he tenido muy buenas ganancias gracias a tu incansable trabajo.
me gusta ganarme esa suscripción a Discord. Bueno, no te ha tocado la suscripción a Discord, pero bueno, te han tocado 50 USDT que puedes hacer con ellos lo que quieras. Que Dios te bendiga, tu excelente trabajo, felicidades, vale. Y los dos ganadores de los kits de Binance son Salvador Rodríguez, que dice en el comentario, recién llegado a las cripto, así que puedes imaginar lo que agradezco tus vídeos. Pues enhorabuena porque te llevas un kit de Binance. Y Rosa Rincón, que dice muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y ayudarnos con nuestras finanzas. Te sigo desde hace 3 meses. Bueno, pues enhorabuena a los 3 ganadores, Alba Calderón, Salvador Rodríguez y Rosa Rincón. Y ya sabéis, para solicitar el premio, pues poneros en contacto con nosotros. Lo mejor es a través de Discord. Para eso, abriros un usuario en Discord, contactáis, le solicitáis amistad al usuario info almohadilla 7121. No soy yo, es alguien que está ayudándome. Pero le contactáis, le solicitáis amistad, le decís que habéis ganado el sorteo, ella ya sabrá lo que hacer. Y nada, pues os daremos los 50 USDTs y los 2 kits de Binance, pues diremos a los de Binance que os lo envíen. A ver si no tenemos ningún problema con los envíos. Y vamos con el Bitcoin ya para terminar el análisis, que lo tenemos ahí muy cerquita de 51.000, peligrando. Hay que tener paciencia todavía, vamos a poder comprar seguramente bastante en rebajas. Como os digo, las líneas de tendencia están perdidas, como veis aquí, claramente. Entonces, bueno, ahora no hay ninguna zona, aparte del mínimo de no retorno, que puede ser una zona muy importante. No hay ninguna zona de línea de tendencia que podamos decir, aquí tenemos una referencia, aquí va a rebotar. No, de momento tenemos máximos y mínimos crecientes porque, lo explico una vez más, estos últimos no son relativos al movimiento global, los relativos son estos que vamos a señalar ahora. Perdón, a ver. Este es un máximo relativo, este es un mínimo relativo, este es otro máximo relativo, este es otro mínimo relativo, este es otro máximo relativo y este es otro mínimo relativo. Y solamente tenemos otro máximo relativo aquí, ¿vale? Pero estos intermedios no podemos tomarlos en cuenta porque son de todo este movimiento, ¿vale? O sea, los relativos a la misma fase temporal son estos. Por eso decimos que este es el mínimo relativo inferior, el que no debería perder para mantener la tendencia alcista, porque aunque aquí ha marcado un máximo y aquí ha marcado un mínimo y aquí ha marcado otro máximo, no son relativos al mismo periodo temporal, ¿vale? Son de una fase de tiempo inferior, de toda esta onda de aquí, ¿vale? Por eso este no es un mínimo de no retorno y lo hemos dicho en los últimos vídeos y hemos explicado por qué. Nunca lo he comentado que sea este un mínimo de no retorno. El mínimo de no retorno es este, el 43.000, y no debería perderse. Si se pierde, mal asunto, porque entonces estamos haciendo un mínimo decreciente y estaríamos en una fase descendente. ¿Vale? Entonces yo creo que hasta esta zona de por aquí de los 45.000 tranquilamente podría incluso caer, pero no debería pasar de ahí. Los 48.000 ya es una zona donde yo me empezaría a plantear comprar. Todavía no he hecho nada. Me sigo manteniendo con ese 5% que vendí en liquidez y estoy tranquilísimo. Porque si sube, pues bien, porque tengo una buena cantidad. De hecho, estos días con la bajada voy perdiendo porque el 5% ese no compensa el otro 95%, pero es así, o sea, si eres holder y te tienes que comer las caídas. Lo que pasa que en esta ocasión no me la he comido con el 100%, me la he comido con el 95% porque lo veía bastante débil y a pesar de que llevaba años sin vender Bitcoin, pues en esta ocasión lo he visto débil lo suficiente como para vender ese 5%, ¿no? Y en esta ocasión, pues a ver si lo puedo comprar pues a un buen precio, ¿no? La última vez ya os digo que compré en 46.200 y se está acercando ya a esos niveles. A partir de ese nivel, pues a partir de 48.000 yo ya considero que está bien, 46.000 estaría mejor. Y sería volver a acumular después a partir de esos niveles, ¿no? Si sube luego otra vez a zona de 60.000, pues volvería a dejar de acumular porque creo que vamos a estar todavía mucho tiempo sin superar los máximos.
Vamos a tardar por lo menos hasta, yo creo que hasta final del verano, creo, ¿eh? Igual luego se anticipa, pues estupendo. Si se anticipa, mejor. Pero yo veo un escenario un poco negro para estos próximos meses. Más que nada porque ya habéis visto que las bolsas prácticamente no han caído. Y si se sumase ahora una caída de la bolsa, cómo está el Bitcoin, pues fijaros lo que podría ocurrir, ¿no? Sin caer la bolsa, estamos aquí. Imaginaos si se pone a caer ahora la bolsa. Pues sería bastante malo, ¿no? Y vamos a ver el gráfico. Bueno, voy a quitar primero estos dibujos que he hecho porque no quiero que me entorpezcan aquí el gráfico. Vale, vamos a quitar ahora, vamos a mirar ahora en el gráfico de corto plazo para terminar. Vemos cómo se ha descalabrado totalmente hoy. Está haciendo mucho volumen además, fijaros, mira qué volumen ha aumentado aquí. Está cayendo a esta línea de tendencia que en su momento la superó, pero está haciendo ahora de soporte. Y más o menos en esa zona ya es donde empieza el soporte, en la zona de 50.000. O sea que el que tenga más cantidad vendida, pues yo tengo poco y entonces no me interesa a mí empezar a comprar ya porque total por un 5% no me voy a morir si sube, pero los que tengan más vendido, porque hay gente que igual ha vendido más, igual ha vendido el 30% o el 50% o incluso hay gente que ha vendido el 100%, en estos niveles ya cercanos a 50.000 yo empezaría a acumular. Pues comprar hoy, si baja mañana, comprar mañana, si baja pasado, comprar pasado, poco a poco. Un 10% de la posición, otro 10% de la posición, así, poco a poco. ¿Que ves que sube? Pues te paras de comprar y esperas un poquito a ver si vuelve a bajar. ¿Que baja? Compras más. Acumular, como habíamos hecho hasta ahora, solo que habíamos detenido la acumulación porque estábamos en una zona de máximos y con debilidad manifiesta en los gráficos. Ahora que ya estamos llegando a una zona de soporte, pues lo que toca es empezar a acumular. Ahora es cuando vendrán los negativos a decir que se cae para abajo. Cuando estábamos en 64.000 todo el mundo decía que nos íbamos a 80.000. Y ahora es cuando vendrán a decir lo contrario. Ahora es cuando tenemos que comprar. En 62.000 no teníamos que comprar, teníamos que vender. Ahora hay que comprar. En cuanto empiece a caer a la zona de 50.000, 48.000, hay que ir acumulando. Desde mi punto de vista, ¿eh? Luego si sigue cayendo, sigues acumulando. Da igual. Lo que hemos hecho hasta ahora. Solo que ahora había habido una fase en la que hemos parado de acumular, porque en algún punto tienes que parar. Si ves que el mercado ha evolucionado demasiado rápido, pues tienes que parar y ya acumularás más en el futuro. Ahora nos van a abrir unos meses, yo creo, donde se va a poder volver a acumular a unos precios decentes. Y ya veremos luego a final de año si alcanzamos esos objetivos que teníamos marcados a principio de año, que no estaría nada mal. Yo ya lo firmaba, ¿eh? 87.000, 93.000 que decía yo en diciembre del año pasado y en enero, cuando hacíamos los Binance Panel, pues si los alcanzamos de máximos para este año, vamos, firmo donde haga falta. Donde haga falta. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Enhorabuena a los que han ganado los premios. Y nada, nos vemos en el vídeo de mercados de mañana, porque mañana por la mañana no haré de criptomonedas, y en el de la noche que sí que estaré, evidentemente. Así que nada, hasta mañana.